Buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, una vez más con ustedes, dispuestos a compartir el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando con ustedes el tema de la personalidad del Espíritu Santo, un tema bastante no estudiado y de repente tiene algunas lagunas que necesitamos, estudiando la Santa Biblia, ponerlas en el lugar correcto. Vamos a orar y vamos a ir a la meditación de la palabra de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, que su presencia es en todo lugar. Nos produce gozo llamarnos hijos suyos y ofrecerle adoración. Gracias, buen Padre, por esta hora, por este privilegio, por los hombres y las mujeres que se disponen a tener comunión con su palabra en esta hora. Señor, si en este momento un amigo, una amiga televidente está orando con una gran necesidad, esa gran necesidad la ponemos en sus manos de amor, de misericordia y de poder. Solamente usted conoce, Señor, ¿dónde hay un niño que llora y no tiene que comer? ¿Dónde hay una madre que llora con ese niño y se siente impotente para solucionar las necesidades? Tal vez con familia enferma. Señor Dios Todopoderoso, imploramos a su grande misericordia para que cualquier necesidad que esté siendo presentada esta tarde delante suyo pueda recibir una respuesta misericordiosa, generosa de su parte. Dios del cielo, que no falte el pan de la tierra en la mesa de las personas que con sinceridad le buscan en esta hora. Perdónenos, límpienos de pecado, denos la compañía de su paz, de la salud que necesita el cuerpo, de la seguridad, y mi Señor, denos la paz del perdón del pecado. Denos la bendición que hoy nos asista la persona del Espíritu Santo al estudiar su palabra. Gracias por escucharnos. Gracias por siempre respondernos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a continuar este estudio que iniciamos en el programa anterior de la persona del Espíritu Santo. A veces me pregunto por qué o cómo es que mirando las enormes evidencias de la labor de la persona del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, cómo siendo tan reclamado en este tiempo en el sentido de que lo tenga la iglesia para tener poder, cómo de repente lo rechazamos como una persona de la divinidad o de repente lo ignoramos en su autoridad como persona divina. Y es que es interesante, a nosotros los humanos nos gusta el poder de Dios para que nos beneficie, pero no nos gusta para que nos mande. Así de sencillo, pero no tiene que ser así si vamos a ser hijos de Dios. Hay una declaración que nos muestra una vez más la personalidad del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14. El versículo 26, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. Noten ustedes, mis amigos, noten mis hermanos, aquí esas características de una persona.
¿Qué capacidad tiene? Dice que Él, ese Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre del Hijo, Él enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, ¿qué? Enseña. Y también les recordará todo lo que les ha dicho el Hijo. Así que está hablando de dos características que no pueden estar en una fuerza, que no van a estar en una cosa inanimada, sino en una persona. Enseñar y recordar. Recordar. Le ha pasado que en momentos bien difíciles, y es que saben una cosa, a nosotros nos cuesta darle el crédito a Dios. ¿Por qué vino eso a mi mente así rápido? Por esto. Porque no le ha pasado a usted como cristiano que en una circunstancia en la que no encuentra una salida, de repente usted dice, vino a mi mente aquel texto. ¿Se acuerda? La gente dice, se me encendió el foco. Frases de nuestro pueblo. ¿Se acuerda de eso? ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte! Y los mexicanos dicen, ¡qué chiripa! Pues ni suerte, ni casualidad, ni chiripa, ni se te encendió el foco. Ninguna de esas cosas son reales. Ninguna. La realidad es la existencia de un Dios todopoderoso y la presencia de la persona del Espíritu Santo entre nosotros, en nosotros, con nosotros. Pero nos cuesta darle el crédito a Dios. Nos cuesta. Siempre atribuimos las cosas a que qué casualidad que iba pasando mi amigo y me ayudó. En este planeta la casualidad no existe. Existe la dirección de Dios. Lo mismo ocurre con lo que está en relación con la vida espiritual. Él os enseñará todas las cosas. Él les recordará todas las cosas. De allí, y aquí voy a aprovechar un espacio para hablar de esto, de allí la importancia de conocer, de entender, de pasar tiempo con la palabra de Dios. Vuelvo y insisto en lo que usted se me puede cansar. Volvamos a la Santa Biblia. Volvamos al Dios de la Biblia. No se quede con lo que dijo el predicador. Estudie la Santa Biblia por su cuenta. Estúdiela por su cuenta. Que la coraza de Saúl no sirve para que pelee David. Me di a entender todo lo que usted me escribe y dice, ¿y cómo sabe tal cosa? Usted podría saberlo si en vez de amanecer durmiendo, se levanta a orar y estudiar la Santa Biblia. Así de práctico. Dios no le niega a nadie el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy, pero muy demasiado importante que pasemos tiempo con la Santa Biblia, porque los días que vienen son tan difíciles, la persecución que va a volver a desatar Roma en los últimos días, con nombre y apellido, con el apoyo de los gobiernos del mundo, va a llevar de nuevo a que nos quiten el libro sagrado. Va a llevar de nuevo a que los verdaderos hijos de Dios, guardadores de los mandamientos de Dios, por ser adoradores del Dios verdadero y negarse a adorar al cuerno pequeño, a la bestia, al sistema papal, entonces vamos a ser llevados de nuevo ante los tribunales y acusados de temeridades. Y hay una promesa en la Santa Biblia. Jesús se la hizo a los discípulos. Dijo, no pongan en su mente que van a responder. El Espíritu Santo les va a recordar, les va a decir lo que tienen que responder. Ahora, tanto en un tribunal con preguntas, con acusaciones en contra de la Santa Biblia, como en un aula de clases, en un examen, ¿qué es lo que usted puede recordar? ¿Qué es lo que yo puedo recordar?
Hermano, amigo, amiga, lo único que uno recuerda es lo que ya una vez en la vida ha aprendido. Ha aprendido. Y dice uno, pensé que se me había olvidado hacer tal cosa, pero no, lo que se aprende no se olvida. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha usado usted esa frase? Bueno, entonces, en un tribunal, frente a acusaciones de persecución, usted va a recordar de la Santa Biblia lo que haya aprendido de la Santa Biblia. Hablo con personas que dicen, mire, es que a mí me da sueño estudiar la Biblia. ¿Y por qué ver televisión no te da sueño, hermano? El estudio de la Santa Biblia es una lucha con el mismo enemigo. Y hay que pedirle a Dios que le dé la voluntad y el gozo de disfrutar mientras está aprendiendo. Mire un devocional muy bueno, del pastor Doug Batchelor. Doug dice, el tiempo de acumular alimento para la crisis final es ahora. Ya rato debió ser. Y no es tiempo de acumular comida material. ¿Cuál es el alimento que debemos almacenar para la crisis que viene? Conocimiento de la palabra de Dios. Mucho texto de memoria. Porque el Espíritu Santo no le puede recordar lo que usted nunca vio, lo que nunca se levantó a leer, lo que nunca le dio importancia. Mire, 3 maneras existen como la Sagrada Escritura ha sido atacada por el enemigo. 3 maneras. Número 1, la Sagrada Escritura ha sido atacada por esos que se llaman teólogos de la alta crítica, que atacan a la Escritura en su texto. Usted va a encontrar grandes corrientes teológicas enseñando, diciendo que los milagros no son reales y despojan a la Santa Biblia de todo lo sobrenatural que Dios hizo y le dejan el puro texto que no tenga nada de sobrenatural para aceptarlo. Ese es un ataque, el ataque de la alta crítica. El otro ataque terrible es el de las grandes persecuciones de Roma, quitando la Biblia, quemando la Biblia y matando a los cristianos. Eso nadie lo ignora. Eso nadie lo desconoce. Vaya, busquen la historia, lo de las cruzadas, lo de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Otro terrible ataque a la Santa Biblia. Pero, en este momento, en este tiempo, y por el mismo pueblo llamado cristiano. Ojo con esto. Usted que dice que es cristiano, usted que como yo va a la iglesia, usted que está deseando que abran los templos como yo, usted que como yo cree que tiene la cabeza metida en el cielo. Los que nos llamamos cristianos. Hay un terrible ataque a la Santa Biblia de parte de nosotros mismos. ¿Cómo? La indiferencia. ¿Qué cosa? La indiferencia. Estaba hablando con una familia con grandes problemas y les hice una pregunta. ¿Ustedes creen en Dios? Y dice, no, claro, ¿cómo no? Sí creemos en Dios. Ajá. ¿Ustedes tienen una Biblia? O dije que ustedes creen entonces en la Biblia. Dice, sí, claro, sí creemos en la Biblia. Estaban como asustados de las preguntas que yo les hice, como quien dice, ¿usted quién cree que soy? Entonces, les hice una tercera pregunta. ¿Ustedes tienen una Biblia? Oh, dice el muchacho, en esta casa hay como 8 Biblias. Sí tenemos Biblias. Viene la cuarta pregunta. ¿Ustedes estudian la Biblia? Y se rieron los dos y dice, mire, allí sí tenemos problemas. Da lo mismo que la tengas y no la estudies, que si nunca la tuvieras. ¿Por qué? El libro de Dios cerrado, no va a ser una mente abierta. No va a suceder. No va a ocurrir una mente. Miren, hay personas que dicen, mire, no se junte con él porque le van a lavar el cerebro. Hermano, necesitamos una buena lavada de cerebro. Están demasiado sucios. Porque se les ha alimentado de todo, pero se ha descuidado el estudio de la palabra de Dios. Y para que este texto
sea una promesa real para nosotros, que nos beneficie a nosotros, que nos deje una bendición a nosotros, tenemos que haber tenido conocimiento oportuno de la Santa Biblia. ¿Se acuerda lo que yo le mencioné hace unos mensajes atrás? Cuando hablamos de que los muertos, supuestos muertos, van a aparecer para decir, mire, venimos del cielo y allá se está guardando el domingo. Y lo único que a usted lo va a mantener firme del lado de la verdad es que conozca lo que dice el texto de la Santa Biblia. Así que esta declaración de San Juan 14:26 es clave para que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Debemos haber tenido conocimiento de todas las cosas. ¿Recuerda usted cuando los discípulos se refirieron a aquella conversación de Jesús después de la resurrección, cuando iban camino a Emaús? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras delante de nosotros? Si ellos no hubieran tenido un conocimiento de las profecías bíblicas que estaban en el Antiguo Testamento, por demás es que Jesús se las hubiera citado, no iban a estar recordando nada, no les iba a arder el corazón dentro de ellos si el texto al que Jesús hacía alusión, ellos lo hubieran desconocido. Pero encajaron bien porque conocían el texto. Ahora el Espíritu Santo solo se los recordó. Lo mismo que ocurre con el mandamiento del sábado en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo, que es solo vuelve a algo que tú ya sabes que está allí y que es un mandamiento. En el Evangelio siempre de Juan, en el capítulo 16, el versículo 8, vea que dice el versículo 8 del capítulo 16. Dice esto: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto solamente lo puede hacer una persona. Una cosa impersonal no, una fuerza impersonal no. Viene el Espíritu Santo, se convierte o es el único vicario de Cristo en la tierra, el único representante de Cristo en la tierra, y Él cumple esta función. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué cree que las personas se arrepienten del pecado? ¿Por qué cree que hombres que eran orgullosos, altaneros, rebeldes, soberbios, van humillados al bautismo? Mire, le digo una cosa, una sola persona, uno solo no descendería al bautismo si no es por la obra del Espíritu Santo, porque el bautismo es cuando uno reconoce que uno es un pecador y que necesita un Salvador. Así que el Espíritu Santo convence una persona. Él es una persona y es Dios porque tiene la capacidad de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno lee el versículo 13, siempre del Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Este texto dice claramente detalles de una persona. Habla, oye, transmite el mensaje que se le dio. Porque ni Jesús hizo su voluntad en la tierra, ni el Espíritu Santo hace su voluntad en la tierra. Ambos hacen la voluntad del Padre. ¿Porque son inferiores? No, sino porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en naturaleza, uno en poder, uno en voluntad, y tres personas diferentes. Y es ahí donde dice la gente, ¿y cómo me lo explica? Hermano, esas son las cosas que son un misterio. Las cosas reveladas, dice la declaración, nos pertenecen a nosotros.
las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y hay preguntas que va a haber que írselas a hacer a Dios allá al cielo. Cuando era niño, alguien me dio una explicación de las tres personas de la divinidad. Una explicación a su manera. Una explicación campesina. Una explicación para la mente de un niño. Me dijo, ¿has visto un huevo? Sí, he visto un huevo. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes tiene un huevo? Es la cáscara, es la clara y es la yema. ¿Cuántas partes son? 3. ¿Cuántos huevos son? 1. Esa fue la explicación que me dio. Porque el huevo yo lo puedo ver. Yo puedo hacer la separación de las 3 partes. Pero Dios en 3 personas, tengo que atenerme a las evidencias que están en la Santa Biblia. Miren, hermanos, miren, amigos. Alguien me escribió esta semana y me dice, estamos en la clase de filosofía y hay mucho debate, ayúdeme. Y de paso no le he podido ayudar. Quedé contestarle de noche y no he tenido tiempo. La ciencia funciona por la demostración de las cosas. La ciencia funciona por la demostración de las cosas, algo tangible que se pueda demostrar. La psicología funciona por la evaluación de la conducta de las personas. De allí los famosos test de psicología. La filosofía funciona preguntas que buscan respuestas. Pero la religión es un asunto de fe. ¿Cómo funciona la religión? Es un asunto de fe. La Santa Biblia lo dice y por las evidencias yo lo creo. Pero no estuve allí, no lo he visto, no lo he tocado. Y le voy a decir algo más. Cristianos que creemos en Dios y ateos que rechazan a Dios, ambos funcionamos por fe. ¿Tienen fe los ateos? Claro que tienen fe los ateos. ¿Cómo? Bueno, yo creo en el diluvio universal. Yo creo que hubo un diluvio que destruyó toda la vida en la tierra excepto los que estaban en el arca. Yo no estuve cuando el diluvio. Yo no escuché ni uno de los truenos. No miré ninguno de los relámpagos. No me consta por haberlo visto una de sola la tormenta. Nada, nada, nada. Lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Es por fe. Jesús anduvo en la tierra y hizo muchos milagros y levantó muertos. Yo creo en eso por fe porque yo no estaba allí. No lo vi. Tengo las evidencias de la Santa Biblia y creo en la Santa Biblia. El ateo dice que la existencia vino por una enorme explosión que juntó todas las piezas o que cayeron los terroncitos por millones de años hasta que esto se formó. Yo te aseguro que el ateo nunca miró caer un terrón. El ateo nunca escuchó la explosión. Entonces es fe, porque él no miró nada. Tiene fe en el ateísmo, porque no puede demostrar nada. Los que dicen que el ser humano viene del mono, nadie miró el abuelo o la abuela cayéndosele la cola. Nadie, nadie, en lo absoluto, nadie. Así que si creen en eso es fe atea, pero no evidencia. Y en la Santa Biblia tengo, ¿qué cosa? Evidencias. Evidencias. Y esto es lo que alimenta mi fe de hijo de Dios. Mire el Espíritu Santo como persona, como Dios actuando en el Antiguo Testamento. Por lo que mencionábamos, que muchos creen que fue un valor agregado al ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿No?
En el Antiguo Testamento está completamente activa la persona del Espíritu Santo. Isaías 59, 19. Vamos otra vez al centro de la Santa Biblia. Isaías 59 y el verso 19. Dice acá la palabra de Dios lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. ¿Pero qué dice luego? Más él, ahí está la referencia en la gramática, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Palabra de Dios. ¿Quién se para aquí para defender al pueblo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Allá en Daniel, ¿se acuerdan ustedes que Miguel, el gran príncipe, se levanta de parte de los hijos de su pueblo? Atributos divinos, atributos de una persona que se coloca para defender a su amado pueblo, a su iglesia. ¿Lo va viendo? Lo va notando que las evidencias están ahí. Es posible que en su Biblia estos versículos están subrayados, pero hay que verlos con la evidencia y la información completa y correcta que tienen para nuestro beneficio. Porque uno puede estar creyendo, necesitando, pidiendo el Espíritu Santo como mi ayuda y rechazándolo como mi Dios. Y eso no está bien. Eso no está bien, porque el diablo consigue siempre meter su asunto con el que él hace su fiesta. Hechos capítulo 8, versículo 29. Claro que Hechos es justamente los hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice este capítulo 8 de Hechos y el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire, aquí es una persona hablando de manera directa y al tú por el tú con el apóstol, con el discípulo, con el enviado. ¿Qué le dice a Felipe? Felipe era un diácono. ¿Qué le dijo? Acércate a ese carro. Allí hay necesidad de que se explique la palabra de Dios. Me llamó la atención que en este momento mi mente trabajó en tres cosas. ¿Qué era Felipe? Un diácono. Le recuerdo que el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas. ¿Quién les instruyó a la hora de apartar hombres para el diaconado? El Espíritu Santo, ¿se acuerda de eso? ¿De qué debían estar llenos estos hombres? Igual que los ancianos que apartó Moisés en el desierto. Del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda quiénes eran los 7 diáconos? ¿Se acuerda usted quiénes son los 7 diáconos que registra Hechos, que fueron nombrados los primeros 7 diáconos? Se acuerda de Felipe, ¿verdad? Y se acuerda de Esteban, el que fue apedreado. Eso no cuesta, porque sobresalen. Este Felipe fue a predicar a una ciudad de Samaria y se convirtieron todos. Felipe y Esteban salieron buenísimos para la predicación. ¿Y los otros 5? ¿Quiénes eran los otros 5? ¿Se acuerdan? ¿Le recuerda a usted el Espíritu Santo lo que ya metió en su cabeza? ¿Quiere saber quiénes eran los otros 5? De tarea, ¿le parece? ¿Le parece? Son unos nombres bien bonitos, bien interesantes. Es importante que el Espíritu Santo le recuerde, hermano, porque cuando nos quiten la Santa Biblia, cuando no tengamos acceso al texto, es más, si teniendo la Santa Biblia, hay unos cuantos que viven mandando textos justo cuando ya van a participar. Acuérdeme, por favor, ¿dónde está aquel texto que dice? Saben lo que dice, pero no saben dónde está.
Y no es como dicen nuestros hermanos salvadoreños, que uno se las pique de que sabe. Pero hermano, hay que saber. Hay que saber, porque igual que en un examen, solo puede recordar lo que estudió. Frente a un tribunal de inquisición, solamente podremos recordar aquello con lo que pasamos tiempo, cuando hubo libertad. Le doy 2 diáconos, ¿le parece? Nicolás y Nicanor, los 2 empiezan con N, ya se acordó. ¿Quiénes son los otros 3 entonces? ¿Se acuerda? Hermano, hay que meter Biblia en la cabeza. Hay que meter Biblia en la cabeza. El otro empieza con T y el otro con P. ¿Se acuerda del dicho este? Ayúdate. Vámonos entonces. Vea que a mí me encanta esto porque uno lo disfruta y uno aprende y uno crece. Finalmente, hermano, usted puede ser útil a su misma familia, a sus vecinos, con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que hemos leído Hechos, capítulo 8, versículo 19 o 29. ¿Qué nos dijo? Nos dijo esto: el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Romanos 8:2. Vamos a ver ahora el apóstol Pablo qué tiene para decirnos. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Se han fijado que hemos venido varias veces al libro, a la carta a los romanos? Porque el apóstol Pablo en esta carta y en este capítulo está hablando bastante de esto. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy mencionó 2 leyes y mencionó la función de cada una. La del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra. Es lo mismo que dice Santiago 2:10, que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Libertad. Esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos. La ley del pecado es ¿cuál? La que nos somete, la que no nos deja obedecer, la que Pablo dice que batalla con ella todo el tiempo y lo hace hacer lo que no quiere hacer. Pero es ley de ¿qué? Del Espíritu de vida. Primera de Corintios 12:11, y aquí vamos a ir viendo unos detalles bien interesantes. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios en el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Va a querer más evidencia de que el Espíritu Santo es una persona y que es 100% divino, que es Dios. Mire qué atributos, qué características tiene aquí. 1, todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. Tiene el poder de hacer las cosas. Las reparte a cada uno en particular como Él quiere. Encima de este planeta nadie más hace las cosas como Él quiere, solo Dios. Solo Dios. Todos los demás, aun cuando hagamos las cosas como nos da la gana, no significa que somos absolutos y vamos a dar cuenta de eso. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que Dios nos permite hacer, pero no significa que vamos a salir bien librados en el tribunal de Dios. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando reparte los dones, las operaciones y los ministerios, porque de eso es que viene hablando, los reparte, los da a cada uno separado, individualmente, como Él quiere. Eso lo hace ¿quién? Dios. Y ahí usted encuentra a los profetas diciendo: el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me dijo que diga esto. Me dijo que haga esto. Usted encuentra a los apóstoles diciendo: nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y hacemos lo que nos ha mandado. Pero aquí aparece el Espíritu Santo dando los dones, dando las operaciones, dando los ministerios, repartiéndolos a cada uno de manera individual, y lo hace como Él quiere, lo que le da un atributo
divino, de una autoridad absoluta. Él es Dios, la tercera persona de la divinidad. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? ¿Está quedando claro? Las evidencias, mi hermano, están ahí. Cuando uno va al capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, y el versículo 10 y el versículo 11, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quiere algo más evidente de que es una persona y que su atributo es divino? Acuérdese que hay otra declaración allá en el libro de Job, si no mal recuerdo, que hace una pregunta: ¿quién ha entrado en los secretos de Dios? ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Tú lo vas a sentar para darle alguna explicación? No. Pero este versículo es que esto es lo rico, esto es lo delicioso de la Biblia. Mire, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. Y dice, ¿por qué? Porque el Espíritu tiene ese atributo divino. Porque el Espíritu todo lo escudriña, y no solo en nosotros. ¿A quién? Hasta aún lo profundo de ¿quién? De Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona y es persona divina, es Dios. Por de allí la instrucción de Jesús a la iglesia: cuando los bauticen, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es invocar la totalidad de la divinidad para arrebatarle esa alma en ese momento al poder de Satanás que lo tenía secuestrado. Esa invocación en el bautismo es sumamente demasiado importante. ¿Me expliqué? ¿Me di a entender? Va mirando usted por qué la importancia de esto. Él escudriña aún lo profundo de Dios. Allá donde la criatura no entra, solo el Creador. El Padre es Creador, el Hijo es Creador, el Espíritu Santo es Creador. Y eso lo vamos a ver con ustedes en el desarrollo de este tema, que los atributos del Espíritu Santo son los mismos atributos del Padre y del Hijo. Los mismos. Versículo 11. Dice la pregunta: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Miren lo que dice el cierre. Así Dios, si no, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo tiene unos juegos de palabras bien interesantes, pero justamente en este texto el juego de palabras es lógico, completamente lineal, no hay nada que ir a buscar en los rincones. Dice el texto: porque, viene una pregunta, filosofar es el asunto para encontrar las respuestas. Dice la pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que conoce sus pensamientos? Usted y Dios, porque Dios sí conoce los pensamientos del hombre. Entonces, dice Pablo, mire, el único que conoce al hombre es el espíritu del mismo hombre que está dentro de él. De la misma manera, el único que conoce lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios, porque Él es Dios. ¿Está claro? Nos damos a entender: no rechace la persona del Espíritu Santo. Eso es rechazar al mismo Dios. Ananías no pudo mentirle. Se murió. Y parece que murió de coronavirus porque no hubo vela ni entierro, hermano.
¿Se ha fijado en esa historia usted? Zafira, la mujer de Ananías, fue la única que solo estuvo viuda 3 horas y no se dio cuenta. En las 3 horas que estuvo viuda no supo que estaba viuda. Porque cuando llegó Pedro la encaró y también se murió. Y los muchachos salieron a enterrarla. Si uno lee esa historia no hubo vela. De una buena vez, de la muerte al entierro, económicos. Muerte y entierro express. Así de sencillo. Pero el Espíritu Santo es una persona y no debemos intentar hacer lo que siempre hacemos con Dios, quererlo usar para que Él nos haga los mandados a nosotros. No, Él es Dios y como Salvador me salva de pura gracia, lo hemos dicho. Como Señor me da mandamientos y si soy hijo de Dios, Él me va a estar conduciendo. Si empiezo a alegar, a discutir, a ponerme al tú por el tú, a irritarme con los mandamientos de Dios, no me estoy dejando dirigir por el Espíritu de Dios. ¿Estamos claros? Ayudémonos. No es falta de gracia, no es falta de misericordia. El problema es que la raza humana en este momento quiere que nosotros los predicadores le digamos lo que quiere oír. Y amor al prójimo no es decirle lo que quiere oír, sino lo que debe saber. Jesús no le dijo a los fariseos lo que querían oír. Los profetas no le dijeron a los reyes lo que querían oír, sino lo que debían saber. Le faltó amor a Elías cuando le dijo a Acab que habían dejado los mandamientos de Jehová y se habían ido detrás de Baal. No le faltó amor. Justamente por amor se lo dijo. Yo no soy el que turbo Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque dejaron los mandamientos de Dios y se fueron detrás de los Baales. Elías no fue grosero con Acab cuando le dijo esa verdad. Fue justo, fue honesto. Y la verdad que se mantuvo para la iglesia del Antiguo Testamento debe mantenerse para la iglesia del Nuevo Testamento y para la iglesia del tiempo del fin. Porque si no volvemos al libro sagrado, vamos a aparecer en serios problemas. O más claro, vamos a quedar perdidos. Volvamos a la Santa Biblia. No se quede con lo que dijo el predicador. No se conforme con irse a sentar a dormir a la banca de la iglesia. ¿Y hoy que ni va a dormir a la banca de la iglesia? Hoy que ni eso. Entonces, hoy tiene bastante tiempo. ¿Sabe cuántos mensajes Dios le ha enviado a través de este tiempo de reflexión cuando no hemos podido salir para hacer muchas cosas de la rutina que teníamos antes? Vuelva al estudio de la palabra de Dios. Regrese a ello. Hebreos capítulo 9, verso 14. Siempre de la pluma del apóstol Pablo. Ahora a los Hebreos capítulo 9, verso 14. Atributos del Espíritu Santo. Dice el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? Leí con fuerza esa palabra para que también con fuerza entre en el cerebro. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué atributo le dio ese versículo al Espíritu Santo? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? ¿Se fijó? Se lo leí con fuerza. ¿Lo notó? Se lo vuelvo a leer. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? Ahí está el atributo divino. Ahí está clarito la divinidad, la igualdad con Dios, el ser Dios de la persona del Espíritu Santo. Todo lo demás en el cielo, en la tierra, en los mundos no caídos, en todo el universo, es criatura. Dios los crió. Pero el Espíritu Santo no aparece aquí como una criatura. ¿Cómo aparece? Como eterno.
¿Y quién es el único que es eterno? Dios y solamente Dios. Así que la tercera persona de la divinidad llamada Espíritu Santo es Dios. Por eso no se puede sacar de la invocación del bautismo. Yo se los he dicho una y otra vez. Cuando los hombres de Dios escribieron el texto sagrado, Satanás estuvo parado ahí atrás para ver a dónde iba a torcer y a quitarles parte de la verdad para que se pierdan. Tengamos cuidado. Volvamos a la Santa Biblia. No se quede con lo que dijo el predicador. Le explico. Otra vez. Cuando el predicador está preparando el mensaje que le va a predicar, otra vez el enemigo se para ahí atrás para ver a dónde va a conseguir que usted no ponga atención, para que se pierda la bendición que le puede cambiar la vida. Usted sabe que yo cada tarde, cuando se acerca la hora del programa, tengo angustia en mi corazón. Y le pido a mi Dios que no se vaya la luz, que no falle el canal, que el técnico haga bien su trabajo, que todo funcione bien y que usted tenga tiempo y se concentre para mirar el programa. Porque conozco por la Escritura la batalla que se tiene para que el mensaje pueda encontrar cabida en su corazón y le transforme la vida. Esto es una guerra más grande de lo que muchos imaginan. Lo que sentimos los predicadores cuando vamos a entregar el mensaje y sabemos contra lo que luchamos. Y es cierto, confiamos en Dios, pero sentimos la batalla. El diablo quiere que usted crea cualquier cosa que no sea la verdad. Y aquí está la claridad en la Santa Biblia. 9:14 de Hebreos, no lo olvide, cuanto más la sangre de Cristo. Pablo está hablando del poder salvador de Cristo como Mesías. Pero dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Y llama al Espíritu Santo como Espíritu Eterno. Un atributo que es únicamente de Dios. ¿Hay atributo de eso en el Antiguo Testamento? Sí. La Santa Biblia es una sola. No hay nada por qué separar ni quitar. Salmo 139, 7. Salmo 139, el verso 7. Vea usted que anota y usted que lee conmigo lo que dice la palabra de Dios. 139, versículo 7. Aquí estamos. Dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Palabra de Dios. El Espíritu de Dios, siendo Dios, está en todo lugar. ¿Cómo se le llama a eso? La presencia de Dios en lo absoluto del universo, en todo. ¿Cómo se le llama a eso? Omnipresente. Presente en todo lugar. Presente en todo lugar. El salmista le pregunta, filosofando con Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No tengo dónde esconderme, porque siendo Dios está presente en todo lugar. En todo lugar. Mi hermano, es una enorme bendición. Nosotros nunca vamos a entender ni de manera pálida el hecho de que Dios haya hecho nuestro cuerpo templo y morada de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. De allí que, óigame, no destruya su cuerpo, hombre. La Santa Biblia ya le dijo que cosas inmundas no. La Santa Biblia ya le dijo que descanso sí. La Santa Biblia ya le dijo que más. Que cómo debe vivir, comer, vestir, andar, pensar, todo. Porque este cuerpo no le pertenece. Pero el tema es, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza ni una cosa impersonal. Hemos dado por segunda vez evidencias, pero ¿quiere ver más evidencias del Espíritu Santo como eterno, como Dios? ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo haciendo la creación de este planeta? Mirémonos mañana. Padre eterno, Dios creador de todo el universo, gracias por la claridad de tu palabra.
Que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. Que tu respuesta llegue a los que están pidiendo con necesidad. Padre del cielo, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que nos conduzca, que nos enseñe, que nos hable, que nos escuche. Para que seamos hijos de Dios. Gracias, Padre, por tanta bendición. Bendice ahora cada familia que ha atendido el mensaje de tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.